Buenos días, apreciados oyentes del programa Palabras para una vida abundante. En el día de hoy quisiera compartir una reflexión alrededor de la pregunta: ¿qué tan válido y tan importante es confiar en los demás? La primera parte del versículo en Jeremías 17:5 dice: Así dice el Señor, maldito el que en el hombre confía. He llegado a escuchar a varias personas en diversos contextos usar este fragmento del texto para justificar su grado máximo de desconfianza en los demás. Expresiones como: es que no se puede confiar en nadie, ya no hay nadie en que se pueda confiar, solo en Dios puedo confiar, en nadie más. Es muy tonto el que confía en otro. Incluso citando el versículo como fundamento de ese pensamiento dicen: es que hasta la Biblia lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No sé si usted también ha llegado a escuchar expresiones como estas, o incluso se ha visto tocado por ellas. Tal vez usted mismo de alguna manera las ha pensado y hasta las ha expresado. No me resulta extraño que así pudiera ser, porque estamos precisamente inmersos en una época en la que se nos ha inducido de maneras sutiles y a veces más evidentes para que no confiemos. Es la época de la muerte de la verdadera confianza. Lamentablemente, incluso, a veces podemos ser víctimas de crianzas familiares establecidas, así sea inconscientemente, para invalidar, para matar la confianza en los demás. Crianzas que nos dejan condicionados a una única y exclusiva confianza en unos cuantos, cercadas por prejuicios o por el control. Por ejemplo, las crianzas que nos exponen a esas creencias irracionales de que solo en la familia se puede confiar. O veámoslo de otra manera, que hay que desconfiar de todo quien no haga parte de la familia, de todo el que sea parte del otro género, o que sea de una región geográfica específica o de un gremio. Todo prejuicio es una exaltación a la desconfianza y lamentablemente en una crianza común, es decir, sin Dios en el centro, se estimula esto todo el tiempo. El problema es que no poder confiar en otro ser humano nos hace muy vulnerables. Así no seamos conscientes de ello, cuando no podemos confiar, nos sentimos asustados, inseguros, se percibe un peligro inminente todo el tiempo, se percibe como si se estuviera en una amenaza permanente. La persona que no puede confiar en los demás se siente en la necesidad de realizar grandes esfuerzos para valerse por sí misma, para no tener que acudir a nadie, porque no confía. Se vuelve hipervigilante de las acciones y supuestas intenciones de otros, pues podría haber siempre algo en su contra. Estas personas terminan creyendo que han levantado una gran fortaleza en la que están protegidos cuando desconfían de todos, pero no se dan cuenta de que la verdad es que es una falsa seguridad y una fortaleza inexistente, pues al no poder confiar, se han abandonado a una aterradora y desesperante soledad. Protegernos con una irracional desconfianza realmente nos deja significativamente expuestos. Es verdad que la confianza debe ser refinada. Confiar tiene un propósito de Dios para la vida del ser humano y por eso no se puede confiar en cualquiera. Si bien no poder confiar es una enfermedad, confiar en quien no debemos también es un gran problema. En este sentido, nos advierte muy bien el texto bíblico. Por ejemplo, en Proverbios 25:19, según la versión latinoamericana, dice: como diente malo y pie que resbala es la confianza en el hombre engañador en tiempo de angustia. En muchos otros apartados la Biblia nos hace advertencias similares. Se nos advierte del peligro que representa depositar nuestra confianza en quien no es garantía por la ausencia de verdad en su vida. No confiar en el mentiroso, el desleal,
el que valora más las cosas que las personas y los principios, por ejemplo, el codicioso, el murmurador, el disociador, o para resumir, la persona cuyos principios, valores y expectativas nada tienen que ver con lo que Dios desea, con lo que Dios piensa y espera de nosotros. Quien tiene su confianza puesta en sí mismo y en sus deseos y posibilidades. Bueno, confiar en ese tipo de personas nos deja expuestos y vulnerables. Precisamente este sí es el sentido válido del texto que mencionamos al inicio de nuestra reflexión. Cuando lo leemos en su contexto completo, dice: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Esta última parte es la que omiten muchas personas, ¿sí? Y por eso es un texto entonces que, lejos de lanzarnos a la tragedia de la soledad por no poder confiar en nadie, lo que realmente hace es trazarnos un límite claro en cuanto a la manera incorrecta de confiar. En el Nuevo Testamento también encontramos advertencias para aprender a discernir y ser prudentes, no creyendo en todo lo que parezca bueno y confiable, incluso en el medio religioso. Por ejemplo, en su primera carta, Juan nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces vemos que confiar válidamente es una tarea que nos demanda profundidad y discernimiento. Claramente no podemos confiar en todos. Pero, queridos oyentes, poder confiar no solo es una gran bendición. Confiar válidamente es una profunda y vital necesidad que tenemos todos los seres humanos desde el mismo momento en el que llegamos a este mundo. Dios nos hizo así, y de esta manera es que podemos crecer saludablemente y podemos llegar a acercarnos a Él, a nuestro Dios. Por supuesto, confiar en Dios es el gran logro del crecimiento de nuestra confianza, pero el camino fundamental e innegociable para poder tener esta experiencia vital es aprender a confiar en otro semejante a nosotros. La verdad es que contra todo pronóstico de esta cultura, contra toda prevención y suspicacia que pudiéramos tener, sí existen seres humanos en quienes podemos confiar. Claro que existen personas que por sus actitudes, por sus formas de pensar, por sus decisiones, es decir, por su forma de vivir, son dignas de nuestra confianza. Y Dios nos dice no solamente que podemos confiar en ellas, sino que nos lo muestra como un requisito importante para llegar a Él y para poder tener una relación cálida, fluida y real con Él. Es deber entonces que aprendamos a confiar en otros. Podemos decir con toda seguridad que establecer relaciones de confianza es algo significativamente gratificante y además es bíblico. En Eclesiastés 4, del 9 al 12, se nos hace un contraste claro a esa exaltación y promoción que la cultura hace del individualismo y de la desconfianza hacia los otros. Dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Esta es una hermosa manera de motivarnos a confiar en otro. Que confiar en otro válido es una oportunidad, es una esperanza, es algo que necesitamos. Pues allí realmente hay una oportunidad que tiene mucho sentido. El escritor a la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 2, nos indica que se requiere confianza para que unos sobrelleven las cargas de otros, cuando dice:
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es un deber ayudar al otro en medio de sus tragedias, pero para que esto se logre, es condición la confianza. De igual manera, se hace necesario poder confiar en otro para poder estimularnos al amor y a las buenas obras, tal como nos lo piden en la carta a los Hebreos en el capítulo 10:24. Santiago, en el capítulo 5, versículo 16, dice: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero esto sería imposible si nosotros no tuviéramos la posibilidad de confiar en ese otro. ¿Quién puede confesar sus intimidades, sus errores, sus yerros, sus necesidades, sus tristezas, si no puede confiar en otro? Y de esta manera nos perderíamos de la sanidad y de la liberación de una experiencia como es la confesión. La invitación de la carta a los romanos a que nos gocemos con los que gozan, que lloremos con los que lloran. Estos y muchos ejemplos más de lo que se solicita de parte de Dios para nosotros los seres humanos nos indica que el camino de la confianza en otros seres humanos es fundamental para vivir, para enfrentar toda circunstancia humana, sea agradable, sea triste, sea de logro, sea de pérdida, especialmente precisamente en esas situaciones estrechas, esas situaciones difíciles de entender. Precisamente allí es cuando más indispensable se hace poder confiar en otro. Sin lugar a dudas, podríamos concluir que la vida se torna imposible e insoportable cuando no podemos confiar. Definitivamente, confiar nos genera entusiasmo, nos impulsa hacia la vida, nos rescata de nuestros encierros, nos salva. Precisamente para esto Dios nos hizo personas con vocación hacia la confianza. Insisto, esta reflexión no es una apología a la confianza ciega, a la ingenuidad. Ya hemos dicho que no podemos confiar en quien no es garantía al no tener a Dios como centro de su vida. Pero sí es una bendición poder alzar la mirada y confirmar que allí, más cerca de lo que pensamos y más personas de las que pensamos, existen quienes por su disposición a obedecer a Dios y llevar una vida recta delante de Él, se nos presentan como un territorio suficientemente solvente para poder confiar en ellos. Esto tampoco quiere decir que esas personas son perfectas, que no se equivocan. Claro que vamos a encontrar tarde o temprano la evidencia de su humanidad, sus torpezas, sus errores. Y es muy común encontrar que esa inevitable realidad a veces nos desestimule. Muchas veces se puede caer en el error de perder la admiración, el entusiasmo, la motivación para seguir a esas personas y se termina abortando la posibilidad de confianza. Lamentablemente, cuando hacemos esto, insisto, desde que esos errores no estén indicando maldad o ausencia de Dios en la vida de esas personas, cuando hacemos al lado a esas personas por sus errores y las descartamos como territorio de confianza, personas válidas, nos abandonamos a nuestra propia soledad. Pues es que nunca vamos a encontrar a alguien que no se equivoque, nunca vamos a encontrar a alguien que no exprese sus debilidades y sus yerros. Pero lo especial de esas personas es que aún con sus caídas y sus torpezas siguen siendo referente de confianza y de esperanza, no porque ellos sean perfectos, sino porque tienen su mirada puesta en Dios y por eso se levantan, se trabajan sus vidas, se trabajan sus yerros, sus debilidades. Todo el tiempo se están buscando transformar y cambiar, buscando la manera de crecer y ser mejores para hacer un camino cada vez más limpio y eficaz y así conducir a otros hacia Dios. Esto indudablemente nos debería resultar más digno de admiración, nos debe dar más tranquilidad y seguridad para confiar. Cuando hemos podido aprender a confiar en otros, esta confianza nos lleva a la posibilidad de confiar en Dios. Y una vez que esta confianza puede desarrollarse con libertad en nuestra vida, confiar en Dios,
nos lleva a volvernos menos señaladores y dependientes de una idoneidad de otros. Comprendemos su propia humanidad, la perdonamos y la sobrellevamos. Esto, hermanos, es algo que tiene mucho sentido para nosotros. Y para finalizar, pues se hace fundamental que analicemos qué tan confiables somos nosotros mismos para otros. Muchas veces nuestra dificultad para confiar en otros es el juicio que hace nuestra conciencia de nuestra propia falta de idoneidad. Y no es que jamás cometamos errores, como ya hemos dicho anteriormente, no será posible porque somos débiles y frágiles. Pero sí debemos garantizar que nuestra vida gire en torno a la voluntad de Dios, de su mente, de su propósito, de querer desarrollar cada vez más y más una mente ajustada a la de Él, un querer que se asemeje al de Dios. Cuando Dios está en el centro, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones, incluso nuestros deseos se vuelven confiables y son gran garantía. Ser personas rectas, honestas, humildes para aceptar los propios errores, humildes para buscar ayuda en el momento pertinente, ser personas leales, que valoren al otro en su profundidad, que en definitiva viven en la verdad y en la realidad de Dios, nos ayuda a creer que sí es posible confiar en otros. Volvernos confiables nos ayuda a confiar. Usted no está solo. No me cabe duda de que puede contar con personas que por su búsqueda real y permanente de la realidad de Dios son un generoso y especial territorio de confianza para su vida. Si usted se ha visto como una de las muchas víctimas que deja esta letal campaña de la cultura hacia la desconfianza, hacia la desesperanza, si usted se siente solo, se ve afectado por experiencias pasadas, si le cuesta creer en la bondad de los seres humanos, si se siente asustado y en una amenaza constante frente a los demás, lo invito a creer que sí es posible confiar. Obviamente, seguramente usted necesitará una ayuda de otros para poder empezar a pensar mejor, para poder identificar la realidad como realmente es. Pero no olvide que precisamente la vida es posible porque podemos confiar. Confiar en el potencial del ser humano es confiar en Dios y en su gracia y en su amor perfectos, porque es que Dios nos creó así. Dios creó a los seres humanos para poder confiar en ellos y para poder de esta manera salvar a la humanidad. Cerca de usted hay alguien, o tal vez hay muchos en quien usted puede confiar, y de esa manera puede experimentar esa sanidad que tanto necesita. También Dios quiere contar con usted, para que a su vez usted sea un territorio de confianza, para que usted se convierta en ese alguien en quien, confiando, otros puedan hallar esa paz y esa plenitud que tanto están buscando. Pidámosle a Dios, pidámosle su ayuda para poder ser libres, para poder tener la luz que necesitamos para ver mejor nuestras verdaderas posibilidades. Oremos entonces. Bendito Dios y Padre bueno, estamos aquí manifestando una profunda necesidad de claridad y de libertad para poder ver la vida con objetividad y con verdad. Señor, muchas veces por experiencias pasadas, tal vez por nuestra crianza, tal vez por esta fuerte influencia cultural o por muchas cosas más, nos hemos visto en esta terrible tragedia de no poder confiar. Nos vemos en esa soledad, nos vemos en esa incertidumbre, nos vemos en esa desesperación. Pero hemos entendido, Señor, que es una necesidad vital para nuestra existencia poder librarnos de este mal. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestros prejuicios, a ser libres de nuestros miedos, a sanarnos de esta ceguera que nos impide notar, que nos impide ver a aquellos seres humanos válidos que has puesto cerca de nosotros como recurso salvador para nuestra vida. Cuánta oportunidad, Señor, hemos perdido. Cuánta paz, cuánta esperanza se nos ha ido, Señor, entre los dedos por no poder confiar.
tal vez por descartar a otros por sus errores, o simplemente, Señor, por convencernos de que no existe nadie a quien podamos seguir. Señor, sálvanos de esta tragedia, sálvanos de nuestra soledad, de esa soledad que a veces elegimos nosotros mismos por no poder creer. Abre nuestros ojos, Señor, pues es la gran necesidad que tiene nuestra vida hoy. Gracias, Señor, por cada persona que por su humildad, por su sacrificio, por su disciplina, por su sentido de responsabilidad, se ha comprometido con el trabajo y la lucha de su propia existencia y se han convertido en caminos vivos, en caminos reales que nos facilitan ese encuentro contigo, Señor. Gracias por ser esos seres humanos confiables en quienes podemos creer y podemos llegar a ti. Están allí, Señor. Ayúdanos y ayuda a cada oyente, a cada persona que hoy está manifestándote esa gran necesidad. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y a poder notar y a poder creer que es posible confiar, Señor. Gracias porque todos los recursos están puestos de tu parte por tu gran amor y por tu perfecta gracia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, que tengan un gran día.